10. La casa Enright se inauguró en junio de 1929. No hubo ninguna ceremonia formal, pero Roger Enright quiso conmemorar la ocasión para su propio disfrute. Invitó a unas pocas personas a las que apreciaba y dejó abierta de par en par la gran puerta de cristal de la entrada que daba a un gran espacio lleno de sol. Se presentaron algunos fotógrafos de la prensa porque se trataba de Roger Enright y porque Roger Enright no los quería allí. Los ignoró. Se quedó en mitad de la calle mirando el edificio y después se dirigió a su vestíbulo parándose brevemente sin motivo, y después reanudó el paso. No decía nada. Iba con el ceño muy fruncido como si fuera a gritar de rabia. Sus amigos sabían que Roger Enright estaba contento. El edificio se alzaba a orillas del río Este. Era una estructura cautivadora que parecía tener los brazos levantados. Las formas de cristal de roca ascendían con tal elocuencia que el edificio no parecía estático, sino que se elevaba en un flujo continuo, hasta que uno se daba cuenta de que era la propia mirada la que se veía obligada a seguir ese ritmo particular. Las paredes de piedra caliza, de color gris claro, parecían de plata recortadas en el cielo, con el lustre limpio y mate del metal, pero un metal que se había convertido en una sustancia caliente y viva, tallada por el más cortante de los instrumentos, la voluntad humana con un propósito. Hacía que la casa cobrase vida a su manera, extraña y personal. Así, por la mente de los espectadores pasaban 5 palabras, sin objeto ni clara relación, a su imagen y semejanza. Un joven fotógrafo del Banner vio a Howard Rourke solo al otro lado de la calle, en la barandilla del río. Estaba echado hacia atrás con las manos sobre la barandilla, sin sombrero, mirando a lo alto del edificio. Fue un momento casual, inconsciente. El joven fotógrafo observó la cara de Rourke y pensó en algo que llevaba mucho tiempo intrigándolo. Siempre se preguntaba por qué lo que se siente en los sueños es mucho más intenso que cualquier otra cosa que se pueda experimentar en la realidad de la vigilia. ¿Por qué el horror es tan absoluto y el éxtasis tan completo? ¿Y cuál era esa cualidad adicional que no se podía recapturar después? Esa cualidad de lo que uno sentía al recorrer un camino en sueños, a través de una maraña de hojas verdes, en una atmósfera cargada de expectación, de pleno arrobamiento sin causa, y cuando despertaba no podía explicarlo. Solo era un camino a través de un bosque. Pensó en aquello porque, por primera vez, vio esa cualidad extraordinaria en la vigilia. La vio en la cara de Rourke levantada hacia el edificio. El fotógrafo era un muchacho nuevo en el oficio, y no sabía mucho sobre él, pero le gustaba su trabajo. Era fotógrafo aficionado desde niño, así que le hizo una foto a Rourke en ese momento único. Más tarde el redactor jefe de la sección de arte del Banner vio la fotografía y bramó. «¿Qué diablos es esto?» «¿Howard Rourke?», dijo el fotógrafo. «¿Quién es Howard Rourke?» «¿El arquitecto?» «¿Quién demonios quiere una foto del arquitecto?» «Bueno, yo solo pensé. Además, la casa es un disparate. ¿Y qué le pasa a este hombre?» Así que la foto fue a parar al archivo. La casa Enright se alquiló enseguida. Los inquilinos que se mudaron allí eran personas que querían vivir con una sana comodidad y no les importaba nada más. No hablaban sobre el valor del edificio, simplemente les gustaba vivir allí. Eran del tipo de personas que llevan unas vidas privadas útiles y activas en el silencio público. Pero otros sí hablaron mucho de la casa Enright durante unas 3 semanas. Decían que era absurda, exhibicionista y una farsa. Decían: «Querida, imagínate invitar a la señora Morland si vivieras en un lugar como ese. Su casa es de tan buen gusto». Empezaron a aparecer unos pocos que decían: «Mira, a mí me gusta bastante la arquitectura moderna. Se están haciendo algunas cosas muy interesantes hoy en día, y hay una escuela en Alemania que es extraordinaria, pero esto no es como nada de eso. Esto es una monstruosidad». Ellsworth Toohey no mencionó la casa Enright en su columna. Un lector del Banner le escribió: «Estimado señor Toohey, ¿qué opina de ese nuevo edificio que llaman la casa Enright? Tengo un amigo que es decorador de interiores y habla mucho de ella, y dice que es abominable. A pesar de mi afición a la arquitectura y otras artes, no sé qué pensar. ¿Nos lo contaría en su columna?» Ellsworth Toohey respondió con una carta privada: «Querido amigo,
Hay tantos edificios importantes y grandes acontecimientos en el mundo que no puedo dedicar mi columna a trivialidades. Pero algunas personas acudían a Rourke, las pocas que él quería. Ese invierno recibió el encargo de construir la casa Norris, una modesta casa de campo. En mayo firmó otro contrato, el de su primer edificio de oficinas, un rascacielos de 50 plantas en el centro de Manhattan. Anthony Court, el propietario, había salido de la nada y ganado una fortuna en Wall Street en unos pocos años magníficos y violentos. Quería su propio edificio y recurrió a Rourke. La oficina de Rourke se amplió hasta las 4 salas. Sus empleados lo adoraban. No se daban cuenta de ello y les habría sorprendido que se aplicara un término como el amor a su frío, intratable e inhumano jefe. Esas eran las palabras que empleaban para describir a Rourke, las que les habían enseñado a usar según todos los parámetros y conceptos inculcados en el pasado, pero al trabajar con él supieron que no era ninguna de esas cosas, aunque no podían explicarlo, ni lo que él era, ni lo que sentían por él. No sonreía a sus empleados ni los llevaba de copas. Nunca les preguntó por sus familias, sus vidas amorosas o si iban a misa. Respondía únicamente a la esencia de un hombre, su capacidad creativa. En su despacho uno tenía que ser competente. No había alternativa ni consideraciones atenuantes. Pero si un hombre trabajaba bien, no necesitaba nada más para obtener la benevolencia de su jefe. Se le concedía no como un regalo, sino como una deuda. Se le concedía no como afecto, sino como reconocimiento. Eso engendraba un inmenso sentimiento de amor propio en cada hombre de aquella oficina. «Oh, pero eso no es humano, ese trato tan frío e intelectual», dijo alguien cuando uno de los dibujantes de Rourke intentó explicar esto en casa. Un muchacho, parecido a Peter Keating, pero más joven, intentó introducir la preferencia por lo humano frente a lo intelectual en la oficina de Rourke. No duró ni 2 semanas. Rourke se equivocaba de vez en cuando al seleccionar a sus empleados, aunque no muchas. Los que podía mantener un mes se convertían en amigos de por vida. No se llamaban amigos entre sí, y ellos no lo elogiaban ante desconocidos. No hablaban de él, solo sabían vagamente que su lealtad no era hacia él, sino a lo mejor de sí mismos. Dominique se quedó en la ciudad todo el verano. Se acordaba con amargo placer de su costumbre de viajar. Le enfadaba pensar que no podría irse, que no podría querer irse. Disfrutaba del enfado, porque eso la llevaba a verlo a su habitación. Las noches que no pasaba con él se iba a dar un paseo por las calles de la ciudad. Caminaba hasta la casa en Wright o los almacenes Fargo, y se quedaba contemplando el edificio un largo rato. Se iba ella sola con el coche fuera de la ciudad para ver la casa Heller, la casa Sanborn y la estación de servicio Gowan. Nunca le habló de ello. Una vez ella cogió el transbordador de Staten Island a las 2 de la mañana. Hizo el trayecto a la isla de pie, sola, en la barandilla de la cubierta. Veía cómo se alejaba la ciudad. En el inmenso vacío del océano, la ciudad solo era un pequeño macizo dentado. Parecía condensado, prensado, y no un lugar con calles y edificios separados, sino una sola forma esculpida. Una forma de gradas irregulares que subía y bajaba sin una continuidad ordenada, con largos ascensos y abruptas caídas, como el gráfico de una obcecada lucha, pero seguía ascendiendo, hacia unos pocos puntos, hacia las agujas triunfantes de los rascacielos que emergían de la lucha. El barco pasó delante de la Estatua de la Libertad, la figura iluminada de verde con el brazo levantado como los rascacielos detrás de ella. Se quedó en la barandilla mientras la ciudad disminuía y sentía la creciente distancia como una tirantez que aumentaba en su interior, como el tirón de una cuerda viva que no podría estirarse demasiado. Se quedó quieta, emocionada, cuando el barco volvió de vuelta y vio cómo la ciudad crecía de nuevo para recibirla. Extendió los brazos. La ciudad se expandía hacia sus codos, sus muñecas, bajo las yemas de sus dedos. Después los rascacielos se elevaron sobre su cabeza. Estaba de vuelta. Desembarcó. Sabía dónde tenía que ir y quiso llegar allí enseguida, pero le pareció que tenía que ir allí por su cuenta, por su propio pie,
así que recorrió medio Manhattan a través de las largas calles vacías, en las que resonaba el eco. Eran las 4:30 cuando llamó a su puerta. Él estaba durmiendo. Ella negó con la cabeza. «No, vuelve a dormirte, solo quería estar aquí». Ella no lo tocó. Se quitó el sombrero y los zapatos y se acurrucó en un sillón. Se quedó dormida, con un brazo colgado sobre la silla de al lado y la cabeza apoyada en el otro. Por la mañana él no hizo preguntas. Se prepararon el desayuno y después él se marchó corriendo a su oficina. Antes de irse, la cogió en sus brazos y la besó. Salió. Ella se quedó unos momentos y después se marchó. No se habían cruzado ni 20 palabras. Algunos fines de semana salían juntos de la ciudad y se iban en el coche de Dominique a algún punto poco transitado de la costa. Se estiraban bajo el sol, en la arena de una playa desierta, y se bañaban en el océano. A ella le gustaba ver su cuerpo en el agua. Ella se quedaba atrás de pie. Las olas le golpeaban las rodillas y observaba cómo él las recortaba en línea recta. Le gustaba tumbarse con él en la orilla. Ella se tumbaba boca abajo, a unos centímetros de él, de cara a la costa, y estiraba los dedos de los pies hacia las olas. No lo tocaba, pero sentía la llegada de las olas desde atrás, que rompían contra sus cuerpos. Veía retroceder el agua y la unión de los riachuelos que se retiraban de ellos. Pasaban la noche en alguna posada de campo, donde pedían una sola habitación. Nunca hablaban de las cosas que dejaban en la ciudad, pero el sobreentendido era lo que daba significado a la relajada simplicidad de aquellas horas. Sus ojos se reían en silencio por el absurdo contrato siempre que se miraban directamente. Ella intentó demostrarle su poder sobre él. Se abstenía de ir a su casa y esperaba que fuera él a verla. Él lo desbarataba yendo enseguida, negándole así la satisfacción de saber que él había esperado y luchado con su deseo, rindiéndose de entrada. Ella le decía: «Bésame la mano, Rourke». Él se arrodillaba y le besaba el tobillo. Él la derrotaba admitiendo su poder. Ella no obtenía la gratificación de habérselo impuesto. Él se echaba a sus pies y le decía: «Por supuesto que te necesito. Me vuelvo loco cuando te veo. Puedes hacer casi cualquier cosa que desees conmigo. ¿Es eso lo que quieres oír? Casi, Dominique. Y sobre las cosas que no podrías obligarme a hacer. Me harías pasar un infierno si las exigieses y yo tuviera que rechazarte. ¿Qué es lo que haría? Un infierno absoluto, Dominique. ¿Te complace eso? ¿Por qué quieres saber si me posees? Es muy sencillo. Por supuesto que sí. Todo lo que se puede poseer de mí. Nunca exigirás nada más. Pero quieres saber si podrías hacerme sufrir. Sí, podrías. ¿Y qué? Las palabras no sonaban a rendición, porque no habían sido arrancadas de él, sino admitidas de forma simple y voluntaria. Ella no sentía la emoción de la conquista, se sentía más poseída que nunca por un hombre que podía decir esas cosas, saber que son ciertas y seguir controlándose y controlando, como ella quería que siguiera. A finales de junio, un hombre llamado Kent Lansing fue a ver a Rourke. Tenía 40 años, iba vestido como un figurín y parecía un campeón de boxeo, aunque no era fornido, ni musculoso, ni duro. Era delgado y anguloso. Simplemente le hacía a uno pensar en un boxeador y en otras cosas que no encajaban con su aspecto, en un ariete, un tanque o un torpedo submarino. Era miembro de una empresa creada con el objetivo de construir un lujoso hotel en el sur de Central Park. Había muchos hombres ricos involucrados y la compañía estaba dirigida por un numeroso consejo. Habían comprado el terreno y aún no se habían decantado por un arquitecto, pero Kent Lansing había decidido que iba a ser Rourke. «Ni me molesto en decirle lo mucho que me gustaría hacerlo», le dijo Rourke al final de su primera entrevista, «pero no hay ni una posibilidad de que lo consiga. Me puedo manejar con la gente cuando están a solas, pero no puedo hacer nada con los grupos. Ningún consejo de administración me ha contratado nunca, y no creo que lo haga jamás». Kent Lansing sonrió y dijo: «¿Ha visto alguna vez algún consejo de administración que haya hecho algo en absoluto?» «¿Qué quiere decir?» «Justo eso. ¿Ha visto alguna vez algún consejo de administración que haya hecho algo en absoluto?» «Bueno, si parece que existen,
y hacen cosas. Sí. Mire, hubo una época en que todos consideraban una obviedad que la Tierra era plana. Sería entretenido especular sobre la naturaleza de las causas de las ilusiones humanas. Escribiré un libro sobre ello algún día. No será muy popular. Incluiré un capítulo sobre consejos de administración. No existen, ¿sabe? Me gustaría creerle, pero ¿cuál es el chiste? No, no le gustaría creerme. No es agradable descubrir las causas de las ilusiones. O son violentas o son trágicas. Esta es las dos cosas. Sobre todo violenta. Y no es un chiste. Pero no vamos a entrar en eso ahora. Lo único que quiero decir es que el consejo directivo se compone de 1 o 2 hombres ambiciosos y un montón de lastres. Me refiero a que los grupos de hombres son vacíos, enormes nadas vacías. Dicen que no podemos visualizar una nada total. ¡Qué diablos! Que se siente cualquiera en una reunión del consejo. La cuestión es solo quién quiere llenar esa nada. Es una dura batalla. La más dura. Es lo bastante sencilla para combatir cualquier enemigo, siempre que esté ahí para librar esa lucha, pero cuando no está... No me mire así como si estuviera loco. Debería saberlo. Usted ha luchado con un vacío toda su vida. Lo miro así porque me parece usted muy simpático. Claro que se lo parezco. Igual que sabía que me lo parecería usted. Los hombres sí son hermanos, ¿sabe? Y tienen un gran instinto de fraternidad, salvo en los consejos de administración, las compañías y otros grupos de bandoleros. Pero hablo demasiado, por eso soy un buen comercial. Sin embargo, a usted no tengo nada que venderle, ya lo sabe. Así que solo diremos que usted va a construir el Aquitania, que es el nombre de nuestro hotel, y lo dejaremos ahí. Si la violencia de las batallas de las que la gente nunca oye hablar se pudiera medir con instrumentos estadísticos, la batalla de Kent Lansing contra el Consejo de Administración de la Aquitania Corporation se consideraría una de las mayores matanzas de la historia. Pero lo que él combatió no era lo suficientemente tangible como para dejar en el campo de batalla algo tan sólido como los cadáveres. Tuvo que combatir un fenómeno como este. Escuche, Palmer, Lansing está hablando de alguien llamado Rourke. ¿Usted qué vota? ¿Los jefazos lo aprueban o no? No lo voy a decidir hasta que no sepa quién vota a favor o en contra. Lansing dice, pero por otro lado Thorpe me dice, Talbot va a construir un pomposo hotel en la quinta de 60 y pico plantas, y ha cogido a Frank Conan Keating. Harper apuesta por este joven, Gordon Prescott. Escuche, Betsy dice que estamos locos. No me gusta la cara de Rourke, no parece alguien que coopere. Lo sé, lo intuyo, Rourke es el tipo que no encaja, no es un tipo normal. ¿Qué es un tipo normal? Bah, qué diablos, usted sabe perfectamente a qué me refiero, normal. Thompson dice que la señora Pritchett dice que lo sabe con certeza porque el señor Macy le dijo que sí. Bueno, chicos, me importa un bledo lo que diga nadie, yo tomo mis propias decisiones. Y estoy aquí para decirles que creo que Rourke es horrible. No me gusta la casa en Wright. ¿Por qué? No sé por qué, no me gusta y punto. ¿No tengo derecho a tener mi propia opinión? La batalla duró varias semanas. Todo el mundo tuvo algo que decir, salvo Rourke. Lansing le dijo: «Todo va bien, quédese quieto, no haga nada, déjeme hablar a mí. No hay nada que usted pueda hacer. Cuando se enfrenta a la sociedad, el hombre al que más afecta, el que más hace y más contribuye, es el que menos voz tiene. Se da por sentado que no tiene voz, y las razones que podría plantear se rechazan de antemano porque se consideran fruto del prejuicio, ya que nunca se tienen en cuenta las palabras, solo quien las pronuncia. Es mucho más fácil juzgar a un hombre que a una idea, aunque jamás entenderé cómo diablos se puede juzgar a un hombre sin tener en cuenta el contenido de su cerebro. Sin embargo, es lo que se hace. Mire, para pesar las razones hacen falta balanzas, y las balanzas no son de algodón. De algodón está hecho el espíritu humano, ya sabe, esa cosa que no tiene forma ni opone resistencia, y se puede torcer hacia adelante y hacia atrás y darle forma de pretzel. Usted puede contarles mucho mejor que yo por qué deberían contratarlo, pero a usted no lo escucharán, me escucharán a mí, porque soy el intermediario. La distancia más corta entre dos puntos no es una línea recta, es un intermediario. Y cuantos más intermediarios, más corta. Así es la psicología de un pretzel. ¿Por qué está luchando por mí de esa manera?
preguntó Rourke. ¿Por qué es usted un buen arquitecto? Porque tiene ciertas normas sobre lo que es bueno, y son las suyas propias y se atiene a ellas. Yo quiero un buen hotel, y tengo ciertas normas sobre lo que es bueno, y son las mías propias y me atengo a ellas, y usted es el que puede darme lo que quiero. Y cuando lucho por usted, por la parte que me toca, solo estoy haciendo lo que usted hace cuando diseña un edificio. ¿Cree que la integridad es monopolio del artista? Y a propósito, ¿qué cree que es la integridad? ¿La capacidad de no robarle el reloj a su vecino en un descuido? No, no es tan fácil como eso. Si eso fuese todo, diría que el 99% de la humanidad es honrada e intachable. Pero, como puede ver, no es así. La integridad es la capacidad para atenerse a una idea. Eso presupone la capacidad para pensar. Pensar no es algo que uno tome prestado o empeñe. Y sin embargo, si se me pidiera que eligiera un símbolo de la humanidad, tal como la conocemos, no elegiría un crucifijo, un águila, un león o un unicornio. Elegiría 3 bolas doradas. Mientras Rourke lo miraba, añadió: «No se preocupe, todos están contra mí, pero tengo una ventaja. No saben lo que quiero. Yo sí». Al acabar julio, Rourke firmó el contrato para construir el Aquitania. Ellsworth Toohey estaba sentado en su despacho, mirando un periódico abierto en su mesa, leyendo la noticia del contrato de la Aquitania. Fumaba con el cigarrillo en la esquina de la boca. Apoyado en 2 dedos rectos, con uno de los dedos le dio golpecitos lentos, rítmicos, un largo rato. Oyó que se abría su puerta y vio a Dominique allí de pie, apoyada en el marco, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su cara parecía interesada, nada más, pero era alarmante ver una expresión de interés real en su cara. «Querida», dijo él levantándose, «esta es la primera vez que te tomas la molestia de entrar en mi despacho en estos 4 años que llevamos trabajando en el mismo edificio. Es un auténtico acontecimiento». Ella no dijo nada, pero sonrió con cordialidad, lo que era aún más alarmante. Él añadió, con voz amable: «Mi pequeño discurso, naturalmente, equivalía a una pregunta. ¿O ya no nos entendemos?» «Supongo que no, si te parece necesario preguntarme qué me ha traído aquí. Pero lo sabes, Ellsworth, lo sabes. Está encima de tu mesa». Ella se acercó a la mesa y dobló una esquina del periódico. Se rió. «¿Desearías haberlo escondido en alguna parte? Claro que no esperabas que viniera. No es que eso cambie nada, pero me gusta verte así tan obvio por una vez. Justo encima de tu mesa, justo así. Abierto por la sección de inmobiliaria, además. Suenas como si esa pequeña noticia te hubiese puesto contenta». «Así es, Ellsworth, así es. Pensé que habías trabajado para impedir ese contrato. Lo hice. Si crees que esto es un numerito tuyo, Dominique, te estás engañando. Esto no es un numerito». «No, Ellsworth, no lo es». «¿Te alegra que Rourke lo consiguiera?» «Me alegra muchísimo. Podría acostarme con el tal Kent Lansing, quien quiera que sea, si alguna vez lo conozco y me lo pide». «¿Entonces el pacto está roto?» «De ninguna manera. Intentaré parar cualquier trabajo que se le cruce en el camino. Seguiré intentándolo, aunque no va a ser tan fácil como era. La casa en Wright, el edificio Court y ahora esto. No es tan fácil para mí ni para ti. Te está venciendo, Ellsworth. Ellsworth, ¿y si estuviésemos equivocados sobre el mundo, tú y yo?» «Tú siempre lo has estado, querida, perdóname. Debería habérmelo figurado en vez de llevarme la sorpresa, que te alegraría que lo consiguiera, claro. Ni siquiera me importa admitir que a mí no me alegra en absoluto. Ahí lo tienes, ¿ves? Ahora sí que tu visita a mi despacho ha sido un éxito total. Podemos descontar el Aquitania como una gran derrota, olvidarla por completo y seguir como íbamos». «Sin duda, Ellsworth, tal como íbamos. Esta noche voy a dejar atado un precioso hospital nuevo para Peter Keating en una cena». Ellsworth Toohey se fue a casa y se pasó la noche pensando en Hopton Stoddart. Hopton Stoddart era un hombrecillo valorado en $20 millones. 3 herencias habían contribuido a esa cantidad, así como 72 años de una vida dedicada al objetivo de ganar dinero. Hopton Stoddart era un genio de las inversiones e invertía en todo: prostíbulos, espectáculos comerciales de Broadway, preferiblemente de carácter religioso,
fábricas, hipotecas para propiedades agrícolas y anticonceptivos. Era bajo e iba encorvado. Su cara no estaba desfigurada, solo se lo parecía a la gente, porque solo tenía un gesto: sonreía. Su pequeña boca tenía forma de V, eternamente alegre, y las cejas eran minúsculas Vs invertidas sobre los ojos, redondos y azules. Sus cabellos eran abundantes, blancos y ondulados. Parecían una peluca, pero eran de verdad. Toohey conocía a Hopton Stoddart desde hacía muchos años, y había ejercido una fuerte influencia sobre él. Hopton Stoddart nunca se había casado, no tenía parientes ni amigos, no se fiaba de la gente porque pensaba que siempre iba detrás de su dinero. Pero sentía un gran respeto hacia Ellsworth Toohey porque Toohey representaba justo lo contrario de su propia vida. A Toohey no le preocupaba nada ningún tipo de riqueza mundana, y por ese contraste lo consideraba la encarnación de la virtud. Lo que esto implicaba respecto a su propia vida nunca se le pasó por la cabeza. Su vida no le dejaba la conciencia tranquila, y la comezón aumentó con los años, ante la certeza de que se acercaba el final. Encontró alivio en la religión en forma de soborno. Experimentó con diferentes confesiones, acudía a los ritos, donaba grandes cantidades de dinero y cambiaba de religión. Con el paso de los años, los tiempos de esa búsqueda se aceleraron. Tenía las características del pánico. La indiferencia de Toohey hacia la religión era el único defecto personal que le molestaba a su amigo y mentor. Pero todo lo que Toohey predicaba parecía seguir la ley de Dios: la caridad, el sacrificio y la ayuda a los pobres. Hopton Stoddart se sentía seguro siempre que seguía el consejo de Toohey. Hizo generosas donaciones a las instituciones recomendadas por Toohey, sin que hubiera que insistirle mucho. En materia espiritual consideraba que Toohey era en la tierra lo que esperaba de Dios en el cielo. Pero ese verano Toohey sufrió la primera derrota con Hopton Stoddart. Hopton Stoddart decidió cumplir un sueño que había ido planeando con astucia y cautela, como todas sus demás inversiones, durante varios años. Había decidido construir un templo. No sería el templo de una confesión en concreto, sino un monumento interconfesional y no sectario a la religión, una catedral de la fe, abierta a todos. Hopton Stoddart quería apostar a lo seguro. Se sintió destrozado cuando Ellsworth Toohey le desaconsejó el proyecto. Toohey quería un edificio que albergase un nuevo hogar para niños con discapacidad mental. Había creado una asociación con un distinguido comité de patrocinadores y una donación para los gastos de funcionamiento, pero no tenía edificio ni fondos para levantar uno. Si Hopton Stoddart deseaba tener un digno memorial a su nombre, al gran culmen de su generosidad, ¿a qué otro propósito más noble podría dedicar su dinero que a un futuro hogar Hopton Stoddart para niños con discapacidad mental? A los pobres niños desgraciados por los que nadie se preocupaba, como le señaló Toohey con énfasis. Pero a Hopton Stoddart no se le podía entusiasmar con ningún hogar para ninguna institución terrenal. Tenía que ser el templo Hopton Stoddart del espíritu humano. No pudo dar argumentos contra el brillante despliegue de Toohey. No pudo decir nada salvo: «No, Ellsworth, no vale, no». La cuestión quedó sin resolver. Hopton Stoddart no iba a ceder, pero la desaprobación de Toohey lo incomodaba y pospuso su decisión día tras día. Solo sabía que tendría que tenerlo decidido a finales de verano, porque en otoño emprendía un largo viaje. Iba a recorrer el mundo para visitar los lugares sagrados de todas las confesiones, desde Lourdes y Jerusalén a la Meca y Benarés. Unos días después de que se anunciara el contrato de la Aquitania, Toohey fue a ver a Hopton Stoddart por la noche, en la intimidad del inmenso y abarrotado apartamento que tenía en Riverside Drive. «Hopton», dijo con alegría, «estaba equivocado. Tenías razón respecto a ese templo». «No me digas», dijo Hopton Stoddart, atónito. «Sí», dijo Toohey, «tenías razón. Ninguna otra cosa sería más adecuada. Debes construir un templo del espíritu humano». Hopton Stoddart tragó saliva, y sus ojos azules se humedecieron.
Le parecía que debía de haber progresado mucho en la senda de la rectitud si había sido capaz de enseñarle un ápice de virtud a su maestro. Después de aquello nada más importaba. Se sentó, como un bebé manso y arrugado, a escuchar a Ellsworth Toohey, asintiendo y aceptando todo. «Es un proyecto ambicioso, Hopton, y si lo haces, debes hacerlo bien. Es un poco presuntuoso ofrecerle un presente a Dios, ¿no? Salvo que lo hagas de la mejor manera posible. Será ofensivo, no reverente». «Sí, claro, debe estar bien, debe ser el mejor. ¿Me ayudarás, no, Ellsworth? Tú lo sabes todo sobre edificios y arte y demás. Debe estar bien». «Estaré encantado de ayudar si de verdad lo quieres». «Sí, de verdad quiero. ¿Cómo que sí quiero? Por Dios bendito, ¿qué haría yo sin ti? No sé nada sobre nada de eso, y debe estar bien». «Si quieres que esté bien, lo harás exactamente como yo te diga». Sí, por supuesto. En primer lugar, el arquitecto. Eso es muy importante. Sí, sin duda. No te conviene uno de esos jóvenes forrados en seda, esos comerciales que llevan el símbolo del dólar en la frente. Necesitas un hombre que crea en su trabajo como tú crees en Dios. Eso es cierto, completamente cierto. Debes coger el que yo te diga. Desde luego. ¿Quién? Howard Rourke. ¿Eh? Hopton Stoddart parecía confuso. ¿Quién es ese? Es el hombre que va a construir el templo del espíritu humano. ¿Es bueno? Ellsworth Toohey se giró y le miró a los ojos. «Te juro por mi alma inmortal, Hopton», dijo haciendo pausas, «que es lo mejor que existe». «Oh». «Pero es difícil de conseguir. No trabaja si no es bajo ciertas condiciones. Debes acatarlas escrupulosamente. Debes darle completa libertad. Dile lo que quieres y cuánto quieres gastar y deja que él se ocupe del resto. Déjale diseñarlo y construirlo como quiera. De otro modo no trabajará. Solo dile con franqueza que no sabes nada de arquitectura y que lo has elegido a él porque te pareció que era el único en el que podías confiar para que lo hiciera bien sin consejos ni interferencias». «De acuerdo, si tiene tu aval». «Tiene mi aval». «Estupendo, y no me importa cuánto me cueste». «Pero debes tener cuidado cuando trates con él. Creo que se negará a hacerlo al principio. Te dirá que no cree en Dios». «¿Qué?» «No le creas. Es un hombre profundamente religioso, a su manera. Se puede ver en sus edificios». «Ah». «Pero no parece pertenecer a ninguna iglesia oficial, así que no le parecerás parcial. No vas a ofender a nadie». «Muy bien». «Ahora bien, cuando uno trata con asuntos de fe, debes ser el primero que tenga fe, ¿no es cierto?» «Correcto». «No esperes a ver sus dibujos. Le llevarán algún tiempo y tú no debes retrasar tu viaje. Tú solo encárgale el trabajo. No es necesario firmar un contrato y haz los trámites con tu banco para que se ocupe de la parte de la financiación y deja que él haga el resto. No tienes que pagarle sus honorarios hasta que vuelvas. Dentro de un año o así, cuando vuelvas de ver todos esos grandes templos, tendrás uno mejor, el tuyo, que te estará esperando aquí». «Eso es justo lo que quería». «Pero debes pensar en la forma adecuada de darlo a conocer al público, la dedicación apropiada, la publicidad correcta». «Naturalmente. ¿Cómo? ¿Publicidad?» «Sin duda. ¿Sabes de algún gran acontecimiento que no vaya acompañado de una buena campaña publicitaria? El que no la tenga es que no es gran cosa. Si escatimas en eso, será una absoluta falta de respeto». «Eso es cierto». «Ahora bien, si quieres tener la publicidad adecuada, debes planearlo con cuidado y con mucha antelación. Lo que te interesa, cuando lo des a conocer, es una gran fanfarria, como la obertura de una ópera, como un toque de trompeta de Gabriel». «Es precioso tal como lo explicas». «Bien, para hacer eso no debes permitir que un puñado de gacetilleros disipen ese impacto sacando noticias a cuentagotas antes de tiempo. No hagas públicos los dibujos del templo. Manténlos en secreto. Dile a Rourke que quieres mantenerlos en secreto. No pondrá objeciones a eso. Pídele al contratista que instale una valla opaca alrededor del lugar mientras se está construyendo.
Nadie tiene que saber cómo es hasta que tú vuelvas y presidas tú mismo la inauguración. Después, que haya fotos en todos los puñeteros periódicos del país. Ellsworth. Mis disculpas. La idea me parece bien. Así es como anunciamos la leyenda de la Virgen hace 10 años, con un elenco de 99 personas. Sí, pero entre tanto, mantén el interés del público. Consíguete un buen agente de prensa y dile cómo lo quieres manejar. Te daré el nombre de alguien excelente, que vean algo sobre el misterioso templo Stoddart en los periódicos cada 2 semanas o así. Déjales con el suspense y que esperen. Estarán perfectamente preparados cuando llegue el momento. Vale. Pero sobre todo que Rourke no se entere de que lo he recomendado yo. Que no se te escape ni una palabra con nadie acerca de que yo he tenido algo que ver. Con nadie. Júralo. ¿Pero por qué? Porque tengo demasiados amigos arquitectos, y es un encargo muy importante y no quiero herir los sentimientos de nadie. Sí, tienes razón. Júralo. Vamos, Ellsworth. Júralo. Por la salvación de tu alma. Lo juro. Por eso. De acuerdo. Como nunca has tratado con arquitectos y él es uno fuera de lo común, no debes pifiarla. Así que te diré exactamente lo que le vas a decir. Al día siguiente, Tuji fue al despacho de Dominique. Se sentó a su mesa, sonrió y dijo con una voz que no sonreía. ¿Te acuerdas de Hopton Stoddart y ese templo a todas las religiones del que lleva hablando 6 años? Vagamente. Va a construirlo. ¿Sí? Le va a dar el trabajo a Howard Rourke. No te creo. De verdad. Bueno, eso es del todo increíble. No puede ser Hopton. Sí, Hopton. Está bien. Iré a trabajármelo. No, tú olvídate. Yo le he dicho que se lo dé a Rourke. Ella se quedó quieta tal como estaba al oír esas palabras, pero la sonrisa había desaparecido de su rostro. Él continuó. Quería que supieras que lo he hecho yo para que no haya ninguna contradicción táctica. Nadie más lo sabe ni lo va a saber. Confío en que lo tengas presente. Ella le preguntó con los labios tensos. ¿Qué te propones? Él sonrió y dijo. Voy a hacerlo famoso. Rourke estaba sentado en el despacho de Hopton Stoddart y escuchaba estupefacto. Hopton Stoddart hablaba despacio, con un tono serio e imponente, pero se debía a que se había aprendido de memoria su discurso, casi palabra por palabra. Sus ojos de bebé miraban a Rourke con una expresión zalamera y suplicante. Por una vez Rourke casi se olvidó de la arquitectura y antepuso el elemento humano. Quería levantarse y salir del despacho. No podía soportar a aquel hombre. Pero las palabras que oyó lo retuvieron. Esas palabras no coincidían con la cara ni la voz de aquel hombre. Así que verá, señor Rourke, aunque va a ser un edificio religioso, también es algo más. Se habrá fijado en que lo llamamos el templo del espíritu humano. Queremos capturar, en piedra, como otros lo capturan en la música, no un credo específico, sino la esencia de toda religión. ¿Y cuál es la esencia de la religión? La gran aspiración del espíritu humano hacia lo más elevado, lo más noble, lo mejor. El espíritu humano como el creador y el conquistador del ideal, la gran fuerza que da vida al universo, el heroico espíritu humano. Esa es su misión, señor Rourke. Rourke se frotó los ojos con el dorso de la mano, desesperado. No era posible, simplemente no era posible. Eso no podía ser lo que ese hombre quería, no ese hombre. Le resultaba terrible oírle decir eso. Señor Stoddart, me temo que se equivoca, dijo con lentitud y cansancio. No creo que yo sea el hombre que usted necesita. No creo que yo sea el indicado para hacerlo. No creo en Dios. Le asombró ver la expresión gozosa y victoriosa de Hopton Stoddart. Hopton Stoddart resplandecía de satisfacción al apreciar la clarividente sabiduría de Ellsworth Tuji, que siempre tenía razón. Se irguió como con renovada confianza en sí mismo, y dijo con firmeza, y por primera vez con el tono de un viejo dirigiéndose a un joven, con un tono de sabiduría y ligera condescendencia. Eso no importa. Usted es un hombre profundamente religioso a su manera, señor Rourke.
Lo puedo ver en sus edificios. Se preguntó por qué Rourke se lo quedó mirando así, sin moverse, durante tanto rato. Eso es cierto, dijo Rourke. Era casi un susurro. Que él tuviera que aprender algo sobre sí mismo, sobre sus edificios, de aquel hombre que lo había visto y sabido antes que él. Que ese hombre lo dijera con ese aire de confianza tolerante que implicaba una plena comprensión, despejó las dudas de Rourke. Se dijo a sí mismo que estaba claro que no entendía a la gente, que una impresión podía ser falsa, que Hopton Stoddart estaría lejos en otro continente, que nada importaba ante tamaño encargo, que nada podía importar cuando una voz humana seguía diciendo, como decía Hopton Stoddart: «A mí me gusta llamarlo Dios. Usted puede elegir cualquier otro nombre, pero lo que quiero en ese edificio es su espíritu, señor Rourke. Deme lo mejor de él, y habrá cumplido su trabajo como yo habré cumplido el mío. No se preocupe por el significado que yo deseo transmitir. Deje que su espíritu dé forma al edificio, y tendrá ese significado, lo sepa usted o no». De modo que Rourke aceptó construir el templo Stoddart del espíritu humano.